turbarle su conciencia, para, no sé, como para conmoverlo. Porque después David se da cuenta bueno, ya le voy a leer la historia, como que me estoy adelantando, ¿va? Pero es para despertarle la conciencia y para producirle arrepentimiento a David, que le llevan esta parábola. Pero avancemos un poquito más, por favor. Por tanto, dice la Biblia en Romanos 2:1, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. O sea que aquí nos están hablando a cualquiera. Cuando juzgas a los demás, repitámoslo. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. O sea, a todos. Cuando juzgas a los demás. O sea, cuando usted vaya a juzgar a alguien, por favor, medite y piense antes de juzgar. ¿Sí me oyó? Antes de juzgar a tu hermano, a tu prójimo, párate un momentito y medita y piensa en ti primero. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. ¿Qué es lo que le pasó a David con la parábola? Ya va a ver de lo que le estoy hablando. Pues yo creo que ya conoce la parábola usted, ¿no? Ya que practicas las mismas cosas. Porque David era un juez que era justo, pero en el momento que le están dando la parábola, él reacciona con enojo y dice: qué barbaridad, ese hombre rico, cómo trató al pobre, pero sin saber que era él. Y eso es lo que pasa cuando tú juzgas a otro. Tienes que tener cuidado, porque tú puedes estar haciendo las mismas cosas o un día puedes caer en lo mismo. Entonces, antes de juzgar, uno tiene que tener misericordia. ¿Sí me oyó? ¿Qué hay que tener antes de juzgar? ¿Será que ya se le dio todas las oportunidades a esa persona antes de juzgarla? ¿O solo juzgamos? ¿Sabe usted que cuando hay un juzgado y se llama a alguien para enjuiciarlo, tiene que haber dos partes? Diga conmigo, dos partes. A alguien no se le puede acusar sin haber oído la otra parte. Si está en una corte y dice la mujer: ay, mire, mi marido me pegó y mire cómo traigo el ojo, señor juez. Esa es la parte de ella. Ahora oigamos qué es lo que dice el marido. En consejería es lo mismo. Uno en consejería, mire, si algún día le toca aconsejar a usted, no se vaya a dejar llevar por lo que uno diga. Ay, mire, pastor, mire, hermano consejero, qué malo el hombre. Esta cruz que me ha dado Dios. Mire cómo es ese hombre sinvergüenza, chuco. Y hermano, y la mujer puede hablar lo que quiera. Entonces de ahí dígale usted: bueno, ya te escuché, ahora quiero escuchar al chuco, y lo llama. Ya si él enfrente de ella dice: sí, mire, pastor, señor consejero, yo soy un chuco, bueno, entonces sí, sos un sinvergüenza, 7 suelas, come cuando hay, bolseabolos, recoge 5, masca chicle, tururú, y de todo. Y usted le puede, pero si él lo confesó y lo aceptó. Pero usted no puede llegar donde: ay, hermano, usted qué bárbaro, sin antes haberlo oído. Puede ser que el hombre le pegó a la mujer porque la mujer estaba como que era garrapata encima de él, aruñándolo. Y para quitársela de encima tuvo que meterle su trompón. ¿O no? Y pues el hombre más fuerte y se le pasó la mano y la dejó morada, la pobre doña. Pero tal vez fue ella la que comenzó. Y sin antes escuchar las dos partes no se puede sacar un veredicto. Entonces tú, cuando vayas a juzgar a alguien, primero tienes que saber, conocer bien a la persona, averiguar qué es lo que pasó, por qué es así. Tú no puedes ver a alguien y de repente: ay, mire esa cara de bulldog que tiene. O sea, se ve que es bien bravo ese maestro. Y tal vez, hermano, la cara la tiene así de limón, pero tal vez es una buena persona. Pero a veces juzgamos, y al juzgar nos condenamos.
Entonces, cuando juzgues a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Entonces hay que tener cuidado cuando nos vamos a tomar el papel de jueces. Y aprendamos a saber que siempre hay dos partes. Amén. Porque ya cuando uno oye las dos partes, hermano, se empieza a dar cuenta uno de un montón de cosas. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, pónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. A veces al juzgar ponemos obstáculo a la otra persona y la frenamos. Pero no hay que estar juzgando. Diga conmigo, no hay que estar juzgando. Bueno, volvamos y vamos entrando por favor al tema. Usted me distrae mucho. Entonces el Señor envió a Natán a David y vio que vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Mire, hay que tener cuidado cuando alguien se cree rico. Hay mucho que hablar de todo esto, pero solo quiero que vea en Apocalipsis 3:17 que dice: ¿por qué dices soy rico? Le están hablando ahí a los cristianos, a la iglesia. Bueno, ¿y ustedes por qué dicen que son ricos?, les dijo el Señor. ¿Creen que ustedes son ricos porque tienen billete? Porque hay gente que piensa que por tener dinero ya es rico. Pero miren lo que le dicen: ¿por qué dices soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, le dijeron, mire, y pobre y ciego y desnudo. O sea que el que tiene cobertura es una persona rica. A este le dicen: tú dices que eres rico porque quizás tienes posesiones y cosas, pero yo te digo que eres un desventurado, dice una versión, eres un pobre, eres un desnudo. Porque puede tener los mejores trajes y lo mejor en la tierra, pero espiritualmente puede ser que está desnudo. Pero tú tienes cobertura. Tú no estás ciego, tu visión está siendo activada. Dios te ha empezado a mostrar el futuro glorioso que tiene para tu vida. También no eres pobre porque el Señor es rico, porque tu Padre es rico. El Señor Jesús dijo: yo me voy a prepararles morada, porque mi Padre en los cielos muchas moradas tiene. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho, y voy a prepararles una. ¿Cuántos quieren una morada? Entonces, hay gente que se cree rica, pero son pobres. Pero tú eres rico. Entonces, fíjese que el efecto del pecado, número uno, separa al hombre de Dios. Cuando el hombre pecó en el huerto, cuando comió, desobedeció al Señor, algunos dicen que era manzana, pero no era manzana. Ahí no iban a morir instantáneamente, porque el pecado lo que hace es separar de Dios. Cuando tú pecas, te separas de Dios. No es que tú te alejaste. Cuando pecas te alejas. Entonces pecar es alejarse de Dios. Y produce cosas malas en el mundo. ¿Sabía usted que el pecado produce cosas malas en el mundo? La Biblia dice que la tierra gime a una por su redención. Porque entre más abunda el pecado, por eso suceden más plagas, más temblores, hay maremotos, hay terremotos, hay de todo por culpa del pecado, aunque usted no lo crea. Porque la tierra está viva y gime, dice la Biblia. Entonces, miren, los efectos del pecado son terribles. Ahora vamos a ver que el rico tenía muchas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Yo me imagino ese cuadro de tener usted conoce los corderitos, conoce las ovejas.
Yo me imagino este cuadro que este hombre dice que tenía un corderito nomás y lo compró pequeñito, lo llevó a la casa y lo tenía ahí, comía con ellos. ¿A cuánto le gustan los animales? Uno se encariña de los animalitos, ¿o no? Bueno, y entonces le pintan este cuadro a David así con ternura. Mira, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas, pero había uno que tenía nada más que una corderita que él había comprado y la había criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Wow, ha de haber dicho David, ¿no? Entonces, esta parábola fue el espejo donde Dios le muestra la injusticia a David. Como él era un juez, ya David estaba. Y dice que se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Estoy en el 5, ¿verdad? ¿Alguien tiene ahí por ahí a la mano la Biblia? Si no, yo me salgo y pongo el 4. El 4. Vino un mensajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la cordera de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Ahí está el meollo del asunto. Ese caminante, ese viajero es una potestad. Vino a visitar al hombre rico, y aquel hombre rico le dijo: Natán, tenía tantas ovejas y tantas vacas, y el muy sinvergüenza no quiso matar ni una de las de él, sino que fue a quitarle al hombre pobre la única que tenía para darle de comer a ese caminante. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? ¿Cómo hubiera reaccionado usted si le hubieran contado esta historia? Si llega Natán a decirle: mira, fíjate que había un hombre rico, había un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, y el pobre solo tenía una que le había criado y le había costado, era como una hija, dormía con ellos, tomaba de la misma copa. Y un día vino un viajero a visitar al hombre rico, y aquel hombre rico malvado, en lugar de matar una de las tantas que tenía, o una vaca de las tantas que tenía, no, fue a quitarle la única que tenía aquel hombre pobre para darle de comer al viajero. Entonces el rey David dice que se encendió en ira contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Como rey tenía la autoridad para, si hubiera sido un caso de verdad, tenía la autoridad para hacerlo. Pero mire, hermano, por eso le digo yo, y dice la Biblia, que uno antes de juzgar tiene que tener cuidado. Porque yo creo que Natán, con un pie afuera de la puerta, le dijo: ese hombre eres tú. Pero en el 6 le dice David: mire, que pague con su vida, y debe pagar la cordera con 4 tantos. ¿Cuántos son 4 tantos de un cordero? Va, si lo que le quitaron fue un cordero, al pagar con 4 tantos, ¿qué le tienen que regresar? 4 corderas, que son 4 tantos. ¿Estamos? Oiga lo que dice David, la sentencia. Primero que muera, y luego dice: tiene que pagar por la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, dice él. Por eso le digo yo que la misericordia tiene que estar antes del juicio.
La misma Biblia lo dice, parece que Oseas 4:6 creo que lo dice. Que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, él dice, no tuvo misericordia, entonces tiene que pagar 4 tantos. Ah, bueno. Entonces, vemos que cuando usted lee la historia, este hijo que tuvo con Betsabé, que era la mujer de Urías, porque de eso está hablando la parábola, entendamos. Está hablando de que David le quitó la mujer a Urías, cuando David tenía un harén de mujeres. Porque siempre va a aparecer una de estas mujeres y también un David, ¿va? Tampoco el hombre, ay sí, mire, es que me la encontré bañando desnuda, Señor, y pues por eso caí, porque nosotros los hombres somos débiles. No, tampoco. Ahí los dos tienen la culpa. Uno por estar de ocioso cuando era rey, saliendo al balcón a estirarse ahí cuando era tiempo de guerra y tenía que andar peleando. Por eso dice el dicho, bien dicho, hermano, que mente desocupada esté sin hacer nada su mente y va a ver que empieza a pensar cosas feas. Manténgase ocupado leyendo la Biblia, orando, en la iglesia involucrado y todo, va a ver que va sano creciendo. Ajá. Entonces, mire cómo pagó David su sentencia, él mismo la dio. ¿Cuánto dijo? Número 1, se le murió el niño, nomás se murió. Usted lea la historia de David, él ya no comía y de ahí empezó a comer, dio gracias al Señor y fue al templo y toda la cuestión. Él sabía que le iba a pasar eso. Se le murió el primero, se le murió Amnón, ahí están los versículos. Se murió Absalón y se murió. ¿Cómo pagó? Porque mire, a pesar de que ahorita lo vamos a leer, que dice que el Señor le perdonó el pecado. Mira, no vas a morir, David, le dijo el Señor. A pesar de que muchas veces el Señor nos perdona, las consecuencias no nos las podemos quitar de encima. Por ejemplo, un hombre que tuvo como 10 mujeres antes de aceptar al Señor y tuvo 10 hijos con todas, con una, no, uno con cada una. Son 10 con cada una, es mucho. Y luego ahora vive con la 11ª y conoce al Señor y acepta al Señor y el Señor le perdona todos sus pecados y ahora el Señor lo empieza a cambiar. Le dice a su compañera, a su acompañante, me quiero casar contigo. Y ella, ay sí, acepto, y se casan por la iglesia y reciben la bendición y el Señor los empieza a levantar y todo. Y el Señor le perdona los pecados, ¿sí o no? Pero las consecuencias no se las puede quitar de encima. A ver, dígame cuáles son las consecuencias. El child support. No crea que cuando Dios dice, hijo, te perdono tus pecados y el child support te queda pagado. Es cristiano, le sirve al Señor, nacido de nuevo, le está sirviendo, pero tiene que mantener a los niños que andan por andar de picaflor. No sé si me entendió. Un poco exagerado el ejemplo, porque es muchos hijos. Pero las consecuencias a veces no nos las quitamos. Antes de que hagas algo, piénsalo bien. Antes de hacer algo, piensa cuál va a ser el resultado de ese algo que vas a hacer. Porque te puedes llevar aún a tu familia, a tus hijos. Con un acto tuyo mal hecho, puedes fallar para toda tu vida. Imagínense que si alguien en una bravura mata a otro, el Señor lo puede perdonar si él se arrepiente o no, pero la ley no lo va a perdonar. Puede ser muy cristiano, muy hijo de Dios, muy perdonado, pero en el bote. No quiere decir que porque Dios te perdone el hecho de que hayas matado a pastor, y Dios perdona a alguien que mató a otro, sí lo perdona. Pero si lo agarraron y lo metieron al bote, ahí se va a estar guardado.
porque las consecuencias no se las va a quitar. Entonces el Señor le dice, por medio de Natán, bueno, dice el Señor que te va a perdonar, pero las consecuencias te van a llegar. Entonces, mire, me recuerdo nada más este versículo de Zaqueo. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he traicionado, le he robado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Porque esa es una ley. 4 veces. Es como la ley que le pusieron a Caín. Es como la ley de perdonar de 70 veces, Señor, 7 veces, no, 70 veces 7. Caín le ponen una de 7 veces. Y viene el hijo y dice 70 veces 7 seré yo vengado. Fíjense, se vuelven leyes. Y entonces esta es una ley. Si el enemigo te roba algo, te lo tiene que devolver, no 4 veces. Aquí en este caso es 7 veces. Ay, me gustaría llegar a ese versículo. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. ¿Y cómo cree que le habrá hecho David? Sí, hombre malo, tiene que pagar 4 veces, que se muera. David, ese hombre eres tú. Ah, no, que no lo maten. Porque no se ha fijado que cuando ya para nosotros quisiéramos que el castigo fuera menos severo, pero cuando vamos a castigar a otros, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar si usted cuando disciplina o cuando castiga a sus hijos, no será que es muy severo? Yo me pongo a pensar, a veces el tata, hermano, se enciende en ira y agarra al niño como que piñata. Y yo digo, ¿y si lo agarraran a él así? Porque si Dios nos castigara como usted y yo castigamos, yo creo que también nos quebraran. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, yo no podía quebrar un plato, por ejemplo. Porque yo no sé si a usted le pasó en su casa. Por ejemplo, en la casa, si uno quebraba un plato, hermano, le metían una cinchaseada. ¿A alguno le pasó? Levánteme la mano. Si no, bueno, gracias, qué bueno. Le metían a uno una cinchaseada. Y hoy de grande digo yo, como que los platos del lomo salían, ¿va? Como que con eso el plato iba a salir nuevo. No, ya no se podía. En cambio, hoy estamos en otra era que se quiebra el plato. No, ya, cuidado, no se vaya a herir. Ya vamos a comprar nuevos. Pero en aquel tiempo, el mayor castigo en mi vida que yo recibí fue por haber perdido un billete de 50. Y no me estoy ministrando con usted tampoco. Ay, pobrecito, el pastor me da ya perdoné, ya olvidé. Pero nos mandaron a pagar, porque allá uno pide fiado en la tienda y después lo mandan a pagar a uno. Nos mandaron a pagar y éramos 2 niños con mi hermana, pequeñitos, hermano. Íbamos en la bajada del molino, le decíamos, y ya oscureciendo se nos cae el billete. Llegamos a la tienda donde íbamos a pagar y el billete, y nos regresamos por toda la cuesta buscando el bendito billete y no lo hallamos, y se hizo noche. Y cuando llegamos, hermano, esa fue la mayor cuajada de mi vida. ¿No será que a veces se nos pasa la mano? ¿No será que a veces gritamos por cosas por las que no tendríamos que gritar? Para no irme a los golpes, le estoy bajando volumen. Porque aquí en los Estados Unidos muchos tienen miedo y hasta los niños amenazan. Si me pegas, le dice el niño, I call the police.
Ajá, hay otros que dicen, I call 911. Y ya el papá ya se calma más. En mi tiempo no había 911. Solo el 11. Pero bajémosle. ¿No será que a veces gritamos por cosas que no merece que se grite? ¿O será que soy muy exagerado yo? ¿No será que a veces exageramos y no hay necesidad? A veces para pedir las cosas se puede pedir de una buena manera y tranquilo, no hay necesidad de gritar. Pero como yo le he dicho a usted que yo soy bien dramático, a veces exagero. Yo no sé por qué el Señor me hizo así, pero a mí por ejemplo no me gusta que me hagan tantos mates cuando me hablan. Si yo tengo a alguien cerca, así, ay, que mire, yo siento como que me va a pegar. Pero yo pues, sí, cuando usted se me acerque, hábleme, mire, no necesita moverme tanto las manos. Poquito, porque usted sabe que es parte de la técnica para hablar y todo, un mover de manos. Pero hay gente que, sí, y casi le saca el ojo a uno, hermano. Y uno está ahí así como que. A veces exageramos. Entonces el Señor le dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Y así dice el Señor. Ya cuando dice así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mire, y también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de él. ¿Qué más quería David? Tenía todas las mujeres que quisiera. En este tiempo es tu esposa. Yo digo, si un hombre tiene ya a su esposa, ¿para qué quiere más mujeres? Sí, hermano, a veces uno con una no aguanta. Bueno, a veces va. Como dijo mi esposa, que aguante el que te he tenido, dijo la vez pasada, cuando yo estaba contándole cómo era yo de feo. Y a veces con eso es suficiente. ¿Para qué quiere? Yo siempre he dicho que el verdadero macho, el verdadero hombre, pelo en pecho, es aquel que tiene una sola mujer. Aunque no me diga amén, yo no sé por qué se quedaron callados los hombres. No necesita más. Si a veces lo que necesita es otra cosa, una pastillita azul. Y todavía anda ahí creyendo que está cipote, chavalo, patojo. Sí, ya está maestro. Ya los años le calan, ya se le nota, ya le duele la espalda, hoy que hace frío ya le duelen los huesos. Y todavía anda pensando en. Claro que aquí en la iglesia no, yo le estoy contando lo que pasa allá en Júpiter. O sea, le dice el Señor, y si hubiera sido poco lo que te he dado, le dice, fíjese. O sea, te entregué la casa de tu amo, te entregué el reino, te entregué todas las mujeres que él tenía. Te di la casa de Israel, te di la casa de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. O sea, las que hubieras querido. Si querías tener un harén de mujeres como las que tenía tu hijo, ¿cómo se llamaba el hijo de él? Bueno, que todavía no había nacido el hijo, ¿eh? Ese fue el siguiente, ya estoy trastornándome yo. Pero hasta en eso note que cómo se multiplicó la maldad. Y le dice, bueno, pues si querías más, te lo hubiera añadido, hombre. Pero ¿por qué le tuviste que ir a quitar la ovejita a aquel que tanto la amaba y le había costado? ¿Sí está conmigo?
¿Por qué te tenías que ir a meter con la mujer casada, hombre? Eso es lo que le están diciendo. ¿Por qué tenías que hacer eso? Habiendo tantas. Es como cuando un soltero pone su mirada en una mujer casada o una mujer casada en un soltero. O peor, un casado con otro casado. No me mire feo. Si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Haciendo lo malo a sus ojos. O sea que cuando uno hace lo malo a los ojos del Señor, uno desprecia la palabra. ¿Sí me oyó? Cuando, digamos, si aquí yo le he dicho, mire hermano, nunca vaya a robar. Mire hermano, la Biblia dice que no hay que robar. Y de repente usted se roba un sucincho ahí en la tienda y lo agarran. Ahí lo que hizo es despreciar la palabra de Dios. ¿Y qué de aquel pastor que cuando va a la pulga va agarrando uvas y las va probando? También está robando. Porque ¿quién le dijo a usted que podía agarrar uvas? ¿Acaso había rótulo ahí? Probete, no llenete. ¿A qué no? Yo veo que la gente llega y agarra. Yo no sé si usted ha ido a la pulga o quizás no es de su, porque hay niveles, ¿va? Tal vez yo no llego a su nivel, pero yo Mexican Mall, I'm okay with it. Tranquilo, solo que no me pongo a bailar. Pero voy a caminar ahí, soy todo terreno. También si me dice usted, mire pastor, lo invito a comer a Santana Row, también me pongo mi chirajo bueno y me voy a comer con usted. Y también sé usar cuchillo, knife, fork y I speak English. Y puedo ordenar y todo con usted de caché también, si quiere, si es un nivel. Pero a veces me voy a la pulga y yo veo que la gente ahí va, mire, agarrando, como que le están diciendo, pruebe, pruebe, pruebe. No ande robando, hombre. Entonces, también no sé por qué le estoy diciendo esto, pero la Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces, al hacer lo malo ante los ojos de Dios, cuando tú ya conoces lo que es malo y lo haces, estás despreciando la palabra de Dios. Estás diciendo, a mí la palabra de Dios me importa un comino. Así está diciendo. En cambio, el que le llegó la tentación iba a hacer lo malo y dice, se detiene y dice, no, Dios me guarde, Dios me libre, y hasta se persina, hermano. Y ya el Señor lo ve con agrado, dice, este honra mi palabra, porque a este le están enseñando y la pone por obra. Amén. ¿Cuántos quieren poner por obra la palabra de Dios? Hermano, no te estoy diciendo que no te van a tentar. El enemigo te va a querer tentar, pero no caigas. Porque una cosa es que te tiente el enemigo y otra cosa es que caigas en la tentación. Todos vamos a ser tentados. Todos. Así de que el Señor te dé fuerzas. Solo se lo termino de leer y oro por usted. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Entonces, no despreciemos lo que Dios nos ha dado y que el Señor nos vaya ayudando, hermanos. Bueno, nos quedamos en el 9, después vamos a seguir. Amén. Así que déjeme por favor bendecir esta parte de esta prédica. Ay, qué lástima que no pudimos avanzar, pero bueno. Cierra tus ojos un momento, por favor, Señor. Bendice tu palabra, Señor.
Te suplico que, Señor, tu palabra se haga viva en nosotros. Gracias por esta casa. Gracias porque aquí tú estás, Señor, en medio de nosotros. Tu presencia está en medio de nosotros. Y tú cada día nos vas capacitando para hacer tu obra, Señor. No hemos venido a pasar el tiempo. No hemos venido, Señor, por religión ni por costumbre. Hemos venido a ser equipados porque creemos que un día, Señor, tú nos vas a usar grandemente. Dios te va a usar grandemente, hermano. Créelo. Ten esa fe y esa confianza. Dios no te ha salvado y no te ha rescatado por puro gusto, sino que Dios quiere trabajarte, Dios quiere formarte y quiere usarte. Padre, bendigo la vida de cada uno de los que están aquí. Y te suplico, Señor, que trabajes nuestras vidas conforme a tu, Señor, deseo, conforme a tu corazón, Señor. Quita de nosotros todo aquello, Señor, que no te agrada, todo lo que estorba el crecimiento, todo lo que daña, Señor, a otros. Hoy nos ponemos en tus manos y te suplicamos tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este día hermoso. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque no ha faltado el alimento, Señor, sino que, Señor, nos has dado esa bendición de poder tener, Señor, la provisión siempre en nuestros hogares. Gracias por el trabajo, por la fuerza, por